gracias, doctor Iván, por su presencia, por estar aquí, por contarnos, pues, desde el Ministerio, cómo se está viendo el tema. Gracias. Bueno, buenos días para todos. Muchas gracias por la invitación a este evento. Gracias al profesor Germán, al decano, al vicerrector y a los demás profesores que estarán participando en este espacio. Un poco de historia, ya que estamos hablando de historia de la cuarta revolución industrial. Yo soy ingeniero electrónico que pasé 5 años en esta universidad, me gradué en este auditorio en el año 2006 y desde hace aproximadamente 7 años estoy viviendo en Bogotá y más o menos 2 años y medio vinculado con el Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones. Para mí la verdad es que es bastante especial estar de nuevo en este espacio. Yo voy a tratar de mezclar dos temas que no son muy compatibles. Uno es el tema de la política pública que estamos elaborando en estos momentos desde el Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones. Y otro, un poco, cuál es ese rol que estamos viendo nosotros de la tecnología dentro de la política pública, pero visto un poco desde el lado humano. Entonces, primero, la política pública que se está diseñando en estos momentos, la que estamos en proceso de creación mediante el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, ha sido denominada el futuro digital es de todos. Esta política tiene 4 ejes fundamentales. El primer eje es un entorno TIC para el desarrollo digital. ¿Quiénes de ustedes tienen plan de datos en el celular? Vale. ¿Quiénes de ustedes tienen conexión de banda ancha en la casa? Un poquitico menos, pero digamos que hay una gran mayoría. Resulta que según los datos del censo, cerca del 40% de la población colombiana tiene conexión de banda ancha. El 60% de Colombia está desconectada. Y el problema que nosotros tenemos es que muchas veces es tan fácil sacar el celular y mandar un mensaje de WhatsApp, revisar algo en Facebook, que nos olvidamos que hay un 60% de personas que todavía no están conectados a Internet. Y algo que estamos buscando desde el Ministerio es que eso cambie. Y para eso necesitamos un entorno que permita ese desarrollo digital. Entonces, en este momento estamos trabajando, ya se presentó de hecho una ley al Congreso de la República que modifica algunas de las, digamos, barreras que pueden existir para el despliegue de tecnología en zonas alejadas y esperamos pues que esto llegue a un feliz término para que este entorno TIC para el desarrollo digital sea una realidad. En segundo lugar, y muy atado a este punto, está lo relacionado con ciudadanos y hogares empoderados del entorno digital. Y como lo decía el vicerrector, esta cuarta revolución es de todos. Y aquí, si bien nosotros tenemos el privilegio de estar hablando de estos temas, de nuevo nosotros desde el gobierno tenemos que pensar en qué está pasando con las personas que por X o Y motivo no tienen acceso o no tienen digamos, no la capacidad personal, sino la capacidad de medios para poder participar de esta cuarta revolución industrial. Y ahí viene un tercer tema que es lo relacionado con inclusión social digital, donde muy de la mano con este entorno para el desarrollo digital estamos buscando llevar los beneficios de la tecnología y que la tecnología no sea una fuente de brechas en el desarrollo de la economía colombiana. Y finalmente, que es donde más se enmarca la temática de este simposio, es la transformación digital tanto sectorial como territorial. De esto vamos a hablar más adelante. Ahora, eso es el plan que se está planteando como política TIC desde el Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones. Pero nosotros también tenemos que ver cómo desde el Ministerio hacemos parte de los 3 pilares de gobierno que desde Presidencia se han trazado, que son emprendimiento, equidad y legalidad. Pues nosotros, siendo el Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, lo que buscamos es aportar el componente digital en cada uno de estos pilares. Entonces buscamos el emprendimiento digital como una transformación que sea fuente de crecimiento, la equidad digital como una transformación que sea fuente de igualdad y finalmente legalidad digital como una transformación que sea fuente de transparencia. Y aquí hay algo que tenemos que empezar a mirar y es, uno muchas veces trata todo como de manera, podríamos decirlo, indiscriminada. Entonces cuando nos conviene o cuando estamos de buen humor hablamos de economía digital,
pero luego hablamos, no, nos parece que chévere más bien hablar de cuarta revolución industrial, y luego hablamos de, por aquí simplemente por poner un ejemplo, de Big Data, de robótica, de inteligencia artificial, pero algo que nosotros creemos es importante recordar es que, como lo mencionaban, la primera revolución industrial partió de la máquina de vapor, la segunda de la electricidad que permitió la creación del teléfono, etcétera, etcétera. Esta cuarta revolución industrial está partiendo de los datos. Y aquí hay que empezar a pensar por qué los datos son importantes, y uno de los principales factores es que, de nuevo, como lo dice el vicerrector, adicional al conocimiento, los datos son ese elemento que tiene la particularidad que entre más se usen, más datos se generan. Entonces también tenemos un comportamiento de crecimiento exponencial en la forma en la que usemos los datos. Pero entonces, ¿qué es esto de la economía digital? La forma más, definir la economía digital creo yo que es una tarea bastante compleja, pero al menos tratar de entenderla es menos complejo si pensamos en que la economía digital es esta economía donde cada vez las barreras o las líneas más bien entre los diferentes sectores de la economía son cada vez más difusas. Y por tomar un ejemplo, cojamos esta columna de Amazon. Cuando se le preguntan, ¿Bolivariano es una empresa de qué? Uno fácilmente podría decir una empresa de transporte terrestre, ¿sí? Pero cuando uno le preguntan, ¿Amazon es una empresa de qué sector? ¿Es una empresa de retail porque yo ahí puedo comprar libros? ¿O es una empresa que fabrica hardware porque yo puedo comprar el Echo o el Kindle? ¿O es una empresa que presta servicios de infraestructura en la nube porque tengo Amazon Web Services? ¿O es una empresa de inteligencia artificial porque tengo Alexa? ¿O es una empresa del sector financiero porque tengo Amazon Payments? En la economía digital, esas líneas entre los diferentes sectores cada vez existen menos. Por eso es que existen discusiones como de quién debe regular Uber, porque entonces la línea de nuevo empieza a no ser tan clara de si es transporte o tiene que ver con temas de empleabilidad porque está permitiendo a las personas obtener algún ingreso, o es una plataforma tecnológica, entonces entra Mintic. Y la problemática que tenemos es que toda la historia de la institucionalidad del Estado se ha pensado para trabajar en silos: Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Transporte, y esto nos obliga a pensar un poco distinto. En este caso, lo que se ha hecho en estos primeros 100 días es crear la Alta Consejería para la Innovación y Transformación Digital, que tiene ese rol de ver un poco más las intervenciones desde un punto de vista más integral y no verlas desde el punto de vista de un solo sector. Entonces, simplemente para resumir, la economía digital, cada vez sectores más difusos, y eso es lo que hace que la economía sea digital. Segundo punto, algo que me parece importante aclarar es diferencia entre digitalización y transformación digital. ¿Por qué? Porque uno siempre está escuchando que estos términos se utilizan de manera intercambiable. Transformación digital es cuando existe una reinvención o una modificación en la estrategia o en el modelo de negocio. Entonces, una empresa que antes llevaba la contabilidad en un libro y ahora está utilizando software, no se está transformando digitalmente. Lo que está haciendo es que se está digitalizando, porque su modelo de negocio sigue siendo exactamente el mismo. Un ejemplo de empresa que se ha transformado digitalmente: Carvajal, por ejemplo, un caso colombiano. Hace 20 años Carvajal era reconocida por impresiones, por digamos, temas editoriales, temas de papel, pero hoy es la empresa colombiana número 1 en venta de servicios de tecnología. Cambió su modelo de negocio de manera radical, por lo tanto se transformó digitalmente. Esto, y aquí digamos que también uno juega dependiendo del contexto en el que esté, pero si vamos a ser ortodoxos, uno podría hablar de transformación digital del Estado cuando el modelo de negocio del Estado sigue siendo el mismo, que es recolectar impuestos y prestar servicios a partir de esos impuestos. Uno podría decir, no, el modelo de negocio sigue siendo el mismo. Las universidades se pueden transformar digitalmente. Generalmente lo que se hace es que digitalizan sus procesos, virtualizan sus procesos, pero el modelo sigue siendo, bien sea, o recibir recursos del Estado, o cobrarle a un estudiante por entregarle unas habilidades y unas capacidades. Sí hay nuevos modelos de negocio en educación, por ejemplo como Mikitrial, que les permite a las personas aprender nuevas habilidades y les cobran un porcentaje de
el valor de su sueldo una vez son contratados. Entonces, ahí sí hay un cambio en el modelo de negocio, pero de todas formas, digamos, no podemos ajenos a las discusiones que se están dando a nivel internacional y de todas formas tenemos que hablar de temas de transformación digital. Solamente cuando lo hacemos en la práctica ya tenemos que dejar de ser tan ortodoxos en la implementación. ¿Y por qué esto es importante? Esto es importante porque estamos hablando que vamos a hacer una transformación radical del modelo de negocio. Esto no se puede hacer desde abajo. Por eso es que la encuesta de KPMG nos arroja unos datos interesantes. Los Estados Unidos, el 91% de los CEOs están preparados para liderar personalmente la transformación del modelo de negocio. Tiene que ser el director de la entidad, de la empresa, quien tome la decisión que vamos a cambiar el modelo de negocio. Vamos a dejar de fabricar este producto, vamos a salirnos de este sector, vamos a meter a otro, para poder hablar de transformación digital en un sentido estricto. Y aquí, pues esto lo veremos en un par de años, ¿qué va a pasar con Japón? Japón sabemos que es una sociedad bastante juiciosa, estricta, pero al menos en esta encuesta, en lo que sería digamos, un proxy de que podría llegar a ser en el futuro, no parece irle muy bien. Voy a pasar por esto muy rápido, simplemente voy a añadir algo, y es que todos nos hemos puesto de acuerdo en hablar de qué ha pasado antes, primera, segunda, tercera y cuarta revolución industrial. Yo solamente voy a añadir una cosa, y es, generalmente las tres revoluciones anteriores basaban su enfoque transformacional en una fuente tecnológica que habilitaba los cambios. En el caso de la primera, el vapor; en el caso de la segunda, la electricidad; en el caso de la tercera, la automatización basada en la electrónica; pero la cuarta, y que es, digamos, esto también lo decía Klaus Schwab ya este año en el Foro Económico Mundial, el tema de la cuarta es que no tenemos ni idea qué es lo que va a pasar con la cuarta, porque en esta, de nuevo, tenemos una sola tecnología; en la cuarta tenemos una cantidad, un abanico mucho más grande de tecnologías, con otra particularidad, y es que cada una en sí misma es una tecnología exponencial. Si una es exponencial, pues dos son doblemente exponenciales, y así sucesivamente. ¿Qué pasa con esto? Resulta que, como decía el vicerrector, hombre, las cosas no son tan nuevas. Empezamos a hablar de inteligencia artificial desde 1955 aproximadamente, y de machine learning desde 1950, y de realidad virtual desde 1980. Y hoy los estamos presentando como si fueran las últimas tendencias, como si fueran, digamos, la vanguardia en materia tecnológica. Esto en realidad lleva mucho tiempo. ¿Cuál sí es una excepción? La excepción es blockchain, que empezamos a ver discusiones informadas al respecto cerca del año 2013, y pues este pico acá justo coincide con la anticipación de la subida en los precios de las criptomonedas que tuvimos a principios de este año. ¿Y esto por qué es importante? Porque uno muchas veces se deja llevar por, ¿cómo lo decimos? Como por el nombre de moda, o por la palabra que se está utilizando, y que no nos podemos, si no utilizamos esa palabra sentimos que nos estamos quedando por fuera. Y un ejemplo que traigo a colación es el tema de Big Data. Podemos decir que Big Data en un principio, cuando arrancó, era un pedazo de todos los datos. Entonces esa es la forma más fácil de definir que era Big Data, un pedazo de todos los datos que puedo tener. Luego a alguien se le ocurrió empezar a hacer una especie de parametrización de qué podríamos entender por Big Data, y se le ocurrió las famosas 3 V's de volumen, variedad, velocidad, que luego agregaron B de valor. Inclusive por ahí habían documentos con hasta 9 V's de veracidad, etcétera, etcétera, pero para dejarlo sencillo, miremos estas 4. Entonces empezamos a hablar de Big Data como volumen, variedad y velocidad. ¿Cuál es el problema con esto? El problema con esto es que nunca nadie dijo cuánto volumen es mucho, cuánta variedad es mucha y cuánta velocidad es la que requerimos. Y supongamos que alguien se hubiera tomado la tarea de definirlo. A partir de 1.4 zettabytes es Big Data, a partir de 4 fuentes de información es Big Data, y a partir de 0.04 milisegundos, si usted está generando datos, es Big Data. Viene la siguiente pregunta. Listo, necesito esas 3, necesito las 4 al mismo tiempo, o solamente con tener 1 petabyte ya es Big Data. Entonces, esto lo que nos trae a pensar es, hombre, en realidad
¿hay necesidad de cambiarle el nombre a las cosas? A este carro le cambiaron el nombre, o sea, esto se sigue llamando carro, pero yo creo que todos podemos coincidir en que este carro es más veloz, tiene un mayor volumen, tiene un mayor valor y tiene una mayor variedad. Pero no por eso a alguien le dio por decirle, vamos a cambiarle el nombre, esto ya no se va a llamar carro, inventémonos otra cosa. Y de hecho, inclusive, no solamente se le mantuvo el nombre de carro, sino que le mantuvo, solamente le puso New Beetle, pero se le mantuvo inclusive la misma denominación. Entonces, esto nos trae a pensar que muchas veces, cuando hablamos sobre una temática, nos detenemos a pensar qué es lo que hay detrás de esa temática, y si en realidad es algo muy diferente de lo que ha venido sucediendo, teniendo en cuenta toda la historia que tienen estas tecnologías. ¿Por qué esto es relevante? Porque hace 10 años existía Twitter, no existía. Entonces, ¿alguien hacía análisis de sentimientos de los tweets que alguien estaba publicando? Pues obviamente no, porque no existía. Pero Twitter son datos, lo que estamos haciendo es análisis de datos, y pues son los datos que tenemos hoy en día. Por lo tanto, si uno se pone a revisarlo de una forma tallada, uno podría concluir que en realidad Big Data no es más que analítica de datos sobre datos que tenemos a disposición en la actualidad. Esta es una forma en la cual nosotros hemos tratado de abstraer la forma en la cual funciona el ecosistema de datos. Uno tiene que generar datos, luego analizarlos y quizás pueda llegar a hacer generación automática de conocimiento. Y en la parte izquierda ustedes ven el nombre de moda. Para generar datos está Internet de las Cosas, para análisis de datos está Big Data y para generación automática de conocimiento está inteligencia artificial, pero no es que estas sean las tecnologías exclusivas para lo que le corresponde en la derecha. Por ejemplo, si usted escanea un documento, usted está generando datos, pero no es Internet de las Cosas, ¿sí? Entonces, simplemente aquí, al lado izquierdo, vemos como la palabra de moda o la tecnología de moda. Ahora, ¿por qué nos interesan los datos? Porque los datos nos permiten tomar mejores decisiones. ¿Quiénes están de acuerdo con eso? Muy pocos. ¿Por qué no están los que no levantan, alguien que haya levantado la mano, por qué no está de acuerdo con que los datos permiten tomar mejores decisiones? ¿Por qué? ¿Se animan? Depende de los datos que... No, por eso, digamos, eso, los que están de acuerdo sí, pero los que no están de acuerdo, ¿por qué no están de acuerdo? Vale. Vale, perfecto. Y adicional a eso, vamos a ver una cosa. Aquí hay una frase. Dice, los seres humanos, como los conocemos hoy en día, se desarrollaron a partir de anteriores especies de animales. ¿Quiénes están de acuerdo? Resulta que acá hay una escala que nos permite medir la inteligencia científica ordinaria de una persona y la probabilidad de que la respuesta sea correcta o falsa. Entre mayor sea la inteligencia científica ordinaria, mayor será la probabilidad de que las personas contesten que esto es verdadero. ¿Cuál es el problema con esto? El problema es que esto tiene mucho que ver con la religiosidad de las personas. Esto es en promedio, pero cuando los dividimos, cuando separamos a los grupos de personas y tenemos a personas que tienen religiosidad por encima del promedio, inclusive entre mayor sea su inteligencia científica ordinaria, menos probabilidad va a haber de que esa persona diga que eso es verdadero. Ahora, si nosotros enmarcamos la pregunta y decimos, de acuerdo a la teoría de la evolución, los seres humanos, como los conocemos hoy en día, se desarrollaron a partir de anteriores especies de animales, como estamos poniendo ya una condición, y es de acuerdo a la teoría de la evolución, pues ahí ya no existe una diferencia tan grande cuando dividimos a los grupos por religiosidad. Porque así las personas tengan una religiosidad por encima del promedio, les está diciendo es no de acuerdo a lo que usted piensa, sino de acuerdo a la teoría de la evolución. Usted contestaría esto verdadero o falso. ¿Y eso qué nos muestra? Que los modelos finalmente son opiniones embebidas en matemáticas.
Entonces, no necesariamente los datos, independientes de si están sesgados o no, nos van a llevar a la toma de mejores decisiones. Esta otra. Hay evidencia sólida de que el reciente calentamiento global se debe principalmente a actividades humanas como la quema de combustibles fósiles. ¿Quién está de acuerdo con eso? Levanten la mano, por favor. Listo, bájenla. Ahora, ¿quiénes de los que ya han levantado la mano nos pueden dar una argumentación sólida de que esto en realidad es así? Ya no veo tantas. ¿Sí? Y esto se los voy a comentar luego. Pero, ¿acá qué pasa? Si usted le pregunta, de nuevo estos son datos norteamericanos, a un demócrata, entre mayor sea su inteligencia científica ordinaria, más va a ser la probabilidad que le conteste que sí. Pero si es republicano, y aquí encontramos la explicación de Trump de por qué está tan convencido de que el calentamiento global no es un problema que haya sido generado por humanos, ni por la quema de combustibles fósiles, ellos dicen que no. Entonces, de nuevo aquí vemos cómo estos modelos, digamos, son creencias de las personas que nada tienen que ver con los datos. Y finalmente, el problema que existe con uno, digamos, yo no sé cuántos expertos hablan allá acá en temas de calentamiento global, pero nosotros tenemos que ser muy cuidadosos porque hay una palabra que me encontré en el libro de arma de destrucción matemática, se llama ultracrepidarianismo. ¿Sí? Es medio complicada de pronunciar, pero me parece que refleja una cosa muy interesante, que es el hábito de dar opiniones y consejo sobre cuestiones ajenas al conocimiento o competencia de uno. Y esto lo vemos todos los días. La selección Colombia pierde, todos somos técnicos de fútbol, todos sabemos que es que Falcao no lo puede jugar por la derecha, etcétera, etcétera. Pasa algo y ya todos somos abogados constitucionalistas, eso es anticonstitucional, eso va en contra de la Constitución, cuando muchas veces ni siquiera nos acordamos de cuáles son los artículos que están en la Constitución. Y nos las damos de expertos, por llamarlo de alguna forma. Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que combatir mucho. Este libro, que es el que les estaba comentando, y me va a tomar 5 minutos nomás para terminar acá la presentación, que pronto fueron los 5 minutos de las preguntas, por eso al principio, pero bueno. Este libro describe mucho las cosas que pueden salir mal cuando tomamos decisiones basadas en datos, porque no todo es color de rosa. Y aquí tenemos un muy buen ejemplo de temas de sesgos, y cuando hablamos de inteligencia artificial, este último le ha pegado muy duro, y es de hecho la explicación en Estados Unidos. Las redes neuronales, que en este momento son el motor de la inteligencia artificial, son cajas negras. Digamos, lo que pasa dentro de las redes neuronales profundas, no podemos saber muy bien cómo es que están razonando y cómo están llegando a una conclusión. Y la Unión Europea lo que dijo es, oiga, si usted va a tomar una decisión que afecte a una persona, usted tiene que tener la capacidad de explicarle por qué se tomó esa decisión. Por lo tanto, no puede utilizar inteligencia artificial, ¿sí? Y por eso es que aquí dicen que es una restricción bastante fuerte a la inteligencia artificial. Muchas veces uno piensa que la ciencia de datos supone solucionar problemas técnicos. Entonces imagina curación de datos, reconocimiento de patrones, modelos de probabilidad. Pero lo que nosotros pensamos es que hay dos cosas que se están quedando por fuera de la ecuación. La primera es la pretensión de conocimiento, que va muy atada al tema del ultracrepidarianismo. Y la segunda es la cultura y la ética como principales ejes del actual personal y profesional. ¿Por qué? Porque cuando ustedes hoy se meten a una página web, pueden buscar cursos que digan experto en inteligencia artificial en 3 meses, y probablemente sí. Ustedes pueden desarrollar modelos que les permita clasificar perros de gatos, que les permita identificar patrones en algún momento, pero el problema que hay es que si de esa decisión que tome el algoritmo que ustedes desarrollen depende o si afecta la vida de una persona, uno tiene que estar lo suficientemente, ¿cómo lo llamamos? Lo suficientemente consciente, y tiene que tener la responsabilidad suficiente como para decir si está dispuesto a poner en producción ese algoritmo o no, y por eso es tan importante el tema de la cultura y la ética. Y acá llegamos a otro dato que me pareció muy interesante, y es el número de ejecutivos que han pasado por alto los conocimientos basados en datos para en su lugar seguir la intuición, ¿sí? El 78% de los ejecutivos norteamericanos
aún teniendo datos, prefieren tomar decisiones basadas en la intuición, porque es que yo soy el que sé, eso va en contravía de mi experiencia, yo soy el presidente de esta empresa y usted no tiene por qué venirme a decir cómo tengo que hacer las cosas. Y eso también nos genera una paradoja, y es, nos vamos a gastar una cantidad de tiempo y de recursos haciendo análisis y preparando datos para que alguien tome una decisión, para que finalmente no lo utilice. ¿Y eso por qué pasa? Porque no procesamos la información de la misma manera. Esta es una matriz que me ha parecido interesante para explicarlo, y es, tenemos si yo deseo conocer algo o obtener algo en cuanto a información, o quiero evitarlo. Y en este caso, si yo deseo o yo prefiero evitarlo, y acá si deseo obtenerlo o si deseo compartirlo. Entonces, cuando yo deseo obtener información, a mí me genera un sentimiento de curiosidad, y por eso yo entro a buscar en Google cómo quedó el partido de la Champions League el día de ayer, porque deseo obtener esa información. ¿Qué pasa? Hay gente que dice, pero venga, ¿cómo así que hay gente que evita obtener información? Claro que sí, porque le da miedo. Cuando una persona se hace un examen de cáncer, le van a entregar el resultado de la patología, la persona tiene miedo, y muchas veces dice, no, abra usted el resultado, que yo no quiero saber si tengo cáncer o no. Cuando yo deseo compartir información, hay un sentimiento de satisfacción detrás. Entonces la foto cuando me gradué, la foto cuando me fui de vacaciones, y yo evito compartir información con un tema de privacidad. Cuando generamos análisis de datos, siempre pensamos que la gente los va a abordar con los mismos sentimientos, mientras que tenemos que pensar ese análisis de datos, qué sentimiento va a generar en la persona que lo va a recibir, y que tiene mucha relación con esta parte de acá. Yo voy a tomar un minuto más simplemente para apoyar la respuesta que dio el profesor respecto a por qué los humanos no van a ser reemplazados por robots. Y lo que nosotros creemos es que, basados en el principio de una rendición de cuentas de quién es el responsable de algo, las decisiones importantes todavía siguen siendo tomadas por seres humanos. Usted puede tener una máquina de inteligencia artificial que le detecte cáncer, pero va a ser un oncólogo el que diga si hay cáncer o no hay cáncer, porque a esa persona es a la que después se le puede hacer un posterior reclamo. Y eso sería todo. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias al doctor Iván Castaño. Nos han llegado pues varias preguntas, pero quiero formularle una que nos entró, que está resumiendo fundamentalmente las otras. La renovación digital que promulgó el presidente Duque se encuentra totalmente articulada con los desafíos de la cuarta revolución, que la cuarta revolución exige. A ver, yo creo que los que de pronto tengan la oportunidad de ver una sesión grabada, está en YouTube, la pueden buscar, es la presentación que hizo el presidente Duque en Andicom en agosto de este año. Él en esa presentación explica de una forma muy clara cómo va a abordar el gobierno los temas relacionados con la cuarta revolución industrial, con una ventaja muy grande, y es que fue una presentación desarrollada por él mismo. No fue una presentación que nosotros del Ministerio TIC le preparáramos para que él fuera a presentar, sino que él tiene bastante claro y bastante dominio de los temas relacionados con la cuarta revolución industrial. Y nosotros, siendo el brazo operativo de la política de tecnología, de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el país, pues tenemos esa función y esa labor de que los desafíos digitales obviamente estén alineados con los retos de esta cuarta revolución industrial. Muchísimas gracias, doctor Iván. Pido un aplauso para la intervención